Hola chicas. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es sábado y tenemos una nueva receta. Eso es, vamos a ver si preparamos una merlucina en salsa marinera. Eso es. Así que si os animáis... Venga, animaros, veréis qué bien, qué guapo y qué fácil. Para nuestra merluza a la marinera, pues lo primero que necesitamos es una buena merluza y que esté bien fresquita. Y a ser posible, cuando vayáis a la pescadería, decir que os hagan los trozos un poco gordos, porque siempre queda mucho más jugosa así. Nosotros lo vamos a acompañar de unas almejas. Unas almejas que esta hace un poco, mirad, se está moviendo, ¿veis? Hace esas y se mueve. ¡Hala! Y hace rau. Un poco de harina para rebozar el pescado. Vamos a echar un poco de ajo perejil, aceite de oliva, medio vasito de vino blanco, sal. Yo aquí tengo caldo de haber cocido unas gambas, que lo tengo guardado, aunque tenga ese color es de cocer gambas, pero si no tenéis caldo, pues agua, una cebolla, unos dientes de ajo. El primer paso pues es salar nuestro pescado. No le echamos ni ajo, ni perejil, ni nada, solo sal. No, un pescado no necesita, si está fresquín, no necesita que se le eche nada más. El siguiente paso pues es pasar por harina el pescado y siempre quitarle el sobrante. Tiene que quedar pues eso, enharinado, pero sin exceso, porque al final la harina es un poco para engordar la salsa de marinera, para que nos quede un poquitín más gorda, entonces para eso es. Entonces lo enharinamos todo el pescado y lo reservamos. El siguiente paso, pues trocear la cebolla. La cebolla podéis trocearla pequeña o grande, como queráis. Si la hacéis grande, pues luego cuando esté bien pochada, pues la paséis por el pasapuré o por la batidora. Y si la hacéis pequeñita, pues no es necesario hacer eso. Nosotros, bueno, lo hacemos grande porque luego nos gusta pasarlo para que nos quede una salsa fina, pues eso, lo pasamos eso por la batidora o por el pasapuré. Entonces, bueno, como vosotros veáis. Está claro que si os gusta con un tropiezo, pues lo podéis hacer pequeño y sin triturar. En una cazuela, pues que no sea muy honda, mejor echamos aceite que cubra el fondo. Y en ese aceite lo que vamos a hacer va a ser freír los ajos, pero freírlos no, o sea, ponemos el aceite a calentar y freímos los ajos, pero no mucho, porque los ajos si se fríen excesivamente, pues suelen amargar. Entonces, nosotros lo que hacemos es con un picador de ajos, que os lo va a enseñar Miguel, con este cacharro, es un prensador, metes ahí el ajo y los pachurra y sale por el otro lado muy picadito. Entonces, pues eso, es lo que vamos a hacer. ¿Ves? Se aprieta y por abajo pues sale el ajo pues ya picado. Entonces lo que decimos, aquí no nos interesa que se haga excesivamente el ajo, porque como os digo, el ajo cuando se hace mucho pues termina amargando. ¿Veis? Son eso, 3 o 4 ajos, los picáis bien con el cacharro este. Si no tenéis este cacharro, pues eso, con cuchillo los picáis bien o con lo que tengáis, vaya. Y los doráis. Cuando empiece, bueno, ya veis que el aceite no está caliente, dejáis que se vaya haciendo suavín. Cuando los ajos empiezan a coger color, incorporamos la cebolla, le damos unas vueltecitas con el ajo para que coja el sabor el ajo de la cebolla del ajo. Y echamos sal a la cebolla, ya sabéis que siempre os lo digo, sal a la cebolla para que sude. Y dejáis que coja color. La cebolla tiene que terminar ablandándose, entonces bueno, pues despacín, a fuego medio, y dejáis que se vaya haciendo poco a poco. Una vez que tenemos la cebolla así con este color, le añadimos el vino y dejamos que se vaya haciendo. Quizás había que añadir otro poquitín más, esto va a ser un poco poco, en vez de ese medio vasín, yo creo que el vaso entero va a estar bien. Y lo dejamos que se evapore, o sea, que se siga haciendo hasta que se evapore lo que es el alcohol. Pero lo dicho, os había puesto medio vasito de vino
Y además ese vaso era muy pequeño, entonces en vez de medio vaso, el vaso entero, que sería lo que es un vaso de los de nocilla, un poco más de la mitad. Una vez que nos haya evaporado el alcohol del vino, le echamos el caldo. Si no tenéis caldo, como os decía antes, agua, ¿eh? Estos serán como medio litro, una cosa así. Y lo dejamos que se haga. Aquí la cosa es que la cebolla tiene que quedar muy tierna, porque nosotros la vamos a pasar por el pasapuré. Porque sí que es verdad que aunque es más fácil por la batidora, si lo pasas por la batidora, ¿qué pasa? Que pierde el color y el brillo, queda con un color más feo. Entonces, cuando esté la cebolla tierna, la vamos a pasar por el pasapuré. Una vez que la cebolla está tierna, pues la vamos a pasar por el pasapuré y vamos a hacer un caldo con ello, un puré con ello, lógicamente un puré, que va a ser nuestra salsa, la salsa de nuestro pescado. Una vez que tenemos pasada nuestra salsa y que está caliente, le metemos dentro los trozos de merluza que teníamos ya rebozados, o sea, pasados por harina. Los colocamos en la cazuela y dejamos que se hagan por una parte como 3 o 4 minutos. Cuando están hechos por esa parte, entonces les damos la vuelta y es cuando añadimos nuestras almejas. Cuando llevan 3 o 4 minutos haciéndose por un lado, entonces cogemos y con 2 cucharas, así como está haciendo Miguel, más despacio y sin prisa, les damos la vuelta y las ponemos a hacer por el otro lado. Y cuando les demos la vuelta, les añadimos las almejas. Y ahora pues nada, añadimos las almejas y dejamos que se vayan abriendo con el calor de la salsa de la merluza. Poco a poco se irán abriendo. Las que no se abran tenéis que tirarlas porque entonces estarán malas. Hay veces que en vez de meterlas aquí pues las abrimos primero y luego las echamos. Pero alguien nos dijo que no hacía falta porque las almejas normalmente están limpias y depuradas, que no tienen por qué tener arena ni nada. Entonces bueno, pues vamos a probar a ver así qué tal sale. Todo será que luego comamos arena en vez de pescado. Han pasado 5 minutos, ya tenemos todas las almejas abiertas y el pescado hecho. Entonces ahora ya está hecho. Solo vamos a echar por encima un poco de perejil, por darle un poco de color. Y el pescadito está listo para comer. Espero que os haya gustado la receta y si la probáis, que nos lo digáis. Pues una vez terminada la merluza, comida y fregada, os diré que estaba buenísima. A ver, unas cuantas puntualizaciones. La merluza tenéis que hacerla bien, no podéis dejarla cruda. Más que nada porque lleva el riesgo del anisakis. El anisakis, bueno, ya sabéis que es ese bichito que puede causar problemas digestivos, que lo tienen muchos pescados, pero el que más tiene de ellos es la merluza. También lo tienen los boquerones, que hice unos boquerones en vinagre y tengo que tenerlos congelados. Pero bueno, lo que os digo, mucho cuidado cuando hagáis la merluza así, si es que la hacéis, cocinarla bien para matar el anisakis. Otra cosa, a la hora de hacerlo, esta receta, el vino tiene mucho peso. No es lo mismo echar un vino, ya lo dije en otra receta también, no es lo mismo echar un vino de Tetrabric de esto pelotero a echar, nosotros echamos un vino de Córdoba, el Montilla Moriles, y de verdad que le da un sabor buenísimo. La verdad que yo nunca lo había comprado, os lo comentaba en otra receta, de que lo compró un día Miguel, dijo, bueno, voy a comprarlo, bueno, para tomar una copina y yo, a ver qué tal y tal. Bueno, y al final se usó más para cocinar que para beber. Entonces, bueno, eso es un punto también. Otra cosa, yo le eché caldo de las gambas. A ver, muchas veces haces una merluza y no tienes caldo y le echas pues agua. No pasa nada. Pero si, por ejemplo, un día vais al supermercado y compráis unos langostinos, un gambón o algo así, hacéis los cocéis. Después de cocerlo le quitáis las cáscaras, o sea, os coméis las gambas o el contenido y lo que es las cáscaras y las cabezas, las pasáis por un chorretín de aceite en la sartén, lo freís bien, machacáis bien las cabezas y lo echáis al caldo donde lo cocisteis. Usar un fumet buenísimo para echar este tipo de elaboraciones, pues a lo mejor eso, pues para una merluza a la cazuela, bueno, cualquier tipo de pescado en salsa, o si vais a hacer a lo mejor una sopa de pescado, de marisco, pues ya tenéis ese puntín del caldo este. Quiero decir, un día que compréis eso, pues unos langostinos, unas gambas, un gambón, cualquier cosa de esas, no dejéis de aprovechar el caldo de la cocción. Cogéis que os sobra, lo reducís como yo os digo,
Una vez que lo hayáis reducido, pues lo metéis en una botella o en un envase, lo metéis al congelador y cuando vayáis a hacer eso lo tenéis y de verdad que es un puntazo de la leche. Ya os digo que nosotros hoy mojamos pan, que es que no quedó, vamos, ni una gota, como un chico que sigo yo por aquí. Hicimos el fairy de pan, buenísimo. Y yo creo que nada más. Una buena merluza, eso está claro, porque eso es lo primordial, y que os hagan rodajitas un poco gordas, porque si no queda un poco seco. Como hay que hacerlo, pues ya que sean un poco gordas. Nosotros en esta elaboración le echamos unas almejas, pero bueno, puedes echarle en vez de almejas pues unos berberechos, unas gambitas pequeñas, incluso unos guisantes. Eso ya bueno, va en gustos y en lo que os apetezca. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y de verdad no dejéis de probarla, porque es que está insuperable. Hacía tiempo que no comía pescado tan rico. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que yo soy muy de pescado. Bueno chicos, pues nada, si os gustó, siempre lo digo, darme un like, suscribiros y esas cositas. Un besito, hasta luego.